Esto es el programa El Fundamento de una Esperanza Viva con el pastor Rudy Neufeld. Vamos a abrir nuestras Biblias a Isaías capítulo 59 y como nuestra idea principal hoy día es la salvación. Y vamos a ver qué Dios tiene para nosotros como ser humanos. En el texto que vamos a leer en Isaías 59, habla prácticamente al pueblo de Israel. Ellos trataban de servir al Señor con sus propias ideas, su propio bienestar. Y el hombre hoy en día es así. Sin Cristo trata de acercarse al Señor con sus propias ideas buenas, sus propias maneras, su propia religión, pero en realidad no lo hace como dice la palabra. Aquí en Isaías 59 nos dice así, el primer versículo y el 1 y el 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí nos dice en ese texto que el pueblo de Israel trató de servir al Señor con sus propias maneras. Si leemos capítulo 58, hicieron algunas cosas conforme como Dios ha dicho al pueblo de Israel cómo hacerlo, pero lo hicieron a su propia manera con una mente o un corazón no agradecido al Señor. Y aquí dice, ¿acaso mi brazo no puedo ayudar? ¿Acaso soy sordo que no puedo oír? Y dice que no es así. Estoy aquí para ayudar, pero la cosa es que algo ha pasado. Entre vosotros y mí, algo entró en medio, y es el pecado. Viendo eso, vamos hoy a ver la salvación, y voy a tratar de explicar ese panorama aquí en breve para ver qué es la salvación y quizás entenderlo en una forma más práctica y sencillo. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 10 y vamos a comenzar aquí, en este círculo aquí. Todo lo que es este lado de la cruz es el hombre que no ha aceptado al Señor todavía. Cada persona es nacido con una naturaleza pecaminosa y es perdido en sí. Y por eso leemos aquí Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y ahí entra todo el ser humano, no hay ningún justo en este mundo, ninguno. Todo entra en este mundo nacido perdido, depravado del Señor. El pecado se ha cortado el ser humano de Dios. Así que vemos que Él es perdido. Si Él es perdido y no le puede ayudar a sí mismo, vemos en Efesios capítulo 2, 1 y 2, vamos a leer ahí y ver cómo vive el ser humano sin Cristo. Y ahí nos dice claramente, Efesios capítulo 2, 1 y 2, y quizás leer el 3 también. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros fuimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y haremos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los dice claramente aquí en esta parte, por la naturaleza pecaminosa que tenemos, vivimos según lo que nuestros deseos sin Cristo hacen y desean. Vivimos no solo según nuestros deseos, sino también según la potestad de ese mundo que es Satanás. Así que somos perdidos viviendo por los deseos de la carne, y Satanás nunca va a guiar a un hombre a Jesús.
Y Dios vio que el hombre estaba perdido. En el principio, cuando leemos arriba, no vamos a tomar mucha cuenta de eso, pero dice, Dios hizo todo perfecto en el principio. Génesis 1:31. Cuando creyó todo, incluso el ser humano estaba perfecto, sin pecado. De ahí dice que el hombre desobedeció al Señor y por eso entró el pecado al mundo, al ser humano. De ahí en adelante, todo lo que son nacidos en pecado, perdido, depravado del Señor. Y ahí vemos que Dios permite salvación al hombre. En Génesis 3:15, Dios mismo dijo que un día va a venir uno que va a salvar al hombre. Aunque no en esas palabras ahí. El Dios mismo dijo al serpiente que un Salvador va a venir, que es su Hijo único. Así que vemos que Dios sabía que el hombre ya se separó de él, no podía, ni con todas sus ganas, ni con toda su potestad podía volver al Señor. No había posibilidad para el hombre. Dios, en su sabiduría y omnipotencia, Él, como yo entiendo, planeó la salvación antes de la fundación del mundo. Cuando Dios vio que el hombre desobedeció y ya no podía volver, Él en su bondad, misericordia y gracia hizo la salvación perfecta para el hombre. No era porque nosotros eran tan buenos o tan amigables o tan deseados de volver al Señor. No había forma ya. Así que Dios en su misericordia hizo bajar su Hijo y Dios en Él hizo la reconciliación que era para el hombre. Para esto vamos a leer Romanos capítulo 5. Así el hombre es injusto, vive en su naturaleza pecaminosa, necesita ser reconciliado. Leemos Romanos 5. Ahí vemos que el hombre necesita reconciliación. Vamos a comenzar por versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así que el hombre estaba perdido, no había forma como volver a Dios. Dios en su misericordia mandó su Hijo y hizo una reconciliación entre el hombre y a Dios a través de su Hijo. Todos fuimos sus enemigos. Nadie busca a Dios en sí. Romanos 3 dice claramente, pero Dios tenía misericordia, bondad y gracia para nosotros, mandó su Hijo único y a través de él reconcilió, abrió la posibilidad del hombre puede volver y aceptar al Señor para ser salvo. Así que el hombre es injusto, vive perdido, necesita reconciliación, como lo hizo Dios. Vamos a leer Juan 3:16, un versículo muy conocido, nos dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así el hombre estaba perdido, viviendo en las tinieblas, viviendo perdido, necesitaba reconciliación y Dios dijo, no hay otra forma que voy a mandar mi Hijo. Porque Dios nos amó tanto que no quería que ninguno de nosotros sea perdidos y ir al infierno. Por eso hizo una salvación a través de su Hijo único, por su misericordia y bondad que tiene por nosotros. Efesios capítulo 2:8 dice que no somos salvos por buenas obras. En Tito capítulo 3 también habla de la salvación y nos dice, no teníamos ninguna obra que pueda agradar al Señor, aunque no es en esas palabras, pero esa idea. El hombre no puede hacer nada bueno para que Dios sea agradecido. Y en Tito nos dice claramente que no teníamos ninguna buena obra para agradecer al Señor. Dios en su bondad, misericordia hizo posible la salvación para que el hombre a través de fe pueda decir, Señor, aquí estoy, no tengo nada. Te acepto como mi Salvador único, perdóname. Y hacer eso, el hombre fue reconciliado. Dios hizo la reconciliación a través de su Hijo. Y una vez que la reconciliación fue hecha a través de Dios, el hombre ya tiene la oportunidad de volver a Dios.
pero no por su propia cuenta, sino por la cuenta del Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros. Aceptando eso de todo corazón y sabiendo que Dios es el único a través de su Hijo Jesucristo puede salvarme, confiar en esto, el hombre llega a la salvación, pero no por sí mismo. Así que el hombre está perdido, vive en tinieblas, necesita reconciliación. Dios lo hizo a través de su Hijo. No lo vamos a leer, pero hay otro texto ahí en Hebreos capítulo 9, 24 al 28. Ahí nos dice claramente que el Señor vino una sola vez. En el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que ofrecer ofrendas cada día. Y era día tras día tras día. Eso era su trabajo. Cuando vino el Señor, y la palabra nos dice, todo eso era la sombra, lo que iba a venir. Y era Jesucristo. Cuando el Señor vino, Él no vino con sangre ajeno, como los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Él vino, murió en la cruz por su propia cuenta y derramó su sangre propia para salvarnos. Ya se cumplió el Antiguo Testamento. Ya se cumplió la sombra que estaba en el Antiguo Testamento, mostrando que el Señor Jesucristo iba a venir, iba a entrar al santuario, iba a morir por nosotros, derramar su propia sangre, y no solo eso, también por nuestra cuenta iba a morir en la cruz. Cuando el Señor estaba clavado en la cruz, no podía morir todavía. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el pecado nos hace la muerte. Y Jesús nunca pecó. Así no podía morir. Hasta que el Padre dijo a Jesús, en otras palabras podemos decir, tú Jesús, mi Hijo, es culpable de todos los pecados que el mundo ha hecho. Tú Jesús es culpable por todo lo que yo y ustedes han hecho, en lo oculto, en lo abierto, sea en donde sea. Tú Jesús, mi Hijo, es culpa de eso. A ti te doy la culpa de todo. Y una vez Él siendo pecador por nuestros pecados, Él podía morir. Y cuando murió, al final, una vez siendo pecador por nosotros, dijo, recomiendo mi espíritu en las manos de Dios. Otra vez diciendo que nos dice la palabra, Dios tiene la potestad de dar vida y de quitar vida. Nuestros pecados no le quitaron la vida del Señor, le dieron la posibilidad de morir. El Señor al final dijo, recomiendo mi espíritu en las manos de Dios. Otra vez mostrando que Dios es el omnipotente sobre la vida. Así viendo eso, si el hombre acepta que él es pecador, que él vive en las tinieblas, que él necesita una reconciliación y Dios a través de Jesucristo ha hecho eso, si el hombre llega a ese punto diciendo, ya no tengo más, trató todo lo que pudo, pero ya no tengo más. Y se humilla delante del Señor y dice, aquí estoy. Perdóname, yo acepto el sacrificio que usted, Señor, hizo en la cruz por mí. Y también acepto que tú entras en mi vida y seas mi Señor, mi Rey. Pasando eso, llegando a la cruz, vamos a leer en el San Juan capítulo 3, versículo 3, había un hombre que se llama Nicodemo, supuestamente un líder espiritual, pero cuando llegó a Jesús, trataba de tener una conversación entre unos líderes que ya sabían la Escritura. Y cuando él hablaba con Jesús, en el versículo 3 respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naceré de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo estaba perdido. ¿De qué está hablando Jesús? Leyendo el texto vemos que él dice, pero ¿cómo es posible, Señor? Ya soy adulto. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Él no entendía las cosas espirituales. Aquí siendo un fariseo, un líder, un bien educado en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. Y así sucede a veces hoy en día. Tratamos de entender al Señor en nuestra manera. Tratamos de serlo por buenas obras. Tratamos de serlo por atender una iglesia, hasta incluso servir y ser ocupados en la iglesia en algo. Pero no tenemos la salvación porque no aceptamos lo que el Señor hizo para nosotros. Y ese hombre, esa persona, nunca entiende lo que en realidad es ser nacido de nuevo. Viendo eso,
vemos que una vez que el hombre acepta lo que dice Dios, vamos a ir aquí, Efesios capítulo 1, 13 y 14. Vamos a leer este versículo ahí. Lo que nos dice claramente qué pasa el momento que el hombre se reconcilia con Dios o acepta la reconciliación que Dios ha hecho. En Efesios capítulo 1 nos dice así, versículo 13 y 14. En él también fuisteis, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué pasa el momento que el hombre recibe al Señor? Es sellado con el Espíritu Santo. Ahí comienza. Aquí dice las arras, en otras palabras, sellado. Una vez que el hombre acepta lo que pasó aquí y es nacido de nuevo, al momento Dios lo sella, lo identifica como su hijo. ¿Y cómo lo hace? Por sellarlo con su Espíritu Santo. De ahí en adelante Dios dice, tú eres mi hijo, yo te he identificado ¿con qué? Con mi Espíritu. Si leemos capítulo 4 aquí, versículo 30, dice así, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice claramente que Dios selló, sea mujer, sea hombre, sea hijo, sea adulto, sea joven, al momento de aceptar al Señor como su Salvador, Dios lo sella hasta el día de la redención, hasta el día que el hombre muere. Así que eso pasa el momento recibir al Señor Jesucristo. El hombre es sellado. No pasa unos días después, ni meses después, ni años después, el momento que el hombre acepta al Señor. Vemos en Hechos, había algunos casos en donde sucedió. No voy a entrar en eso ahora porque es una explicación larga para entender. Pero hoy en día no es así. Es al momento de recibir al Señor, el hombre es sellado, identificado con Dios. Y de ahí en adelante nos dice, si vamos aquí, somos participantes de la naturaleza de Dios. En Efesios 2:3 dice, vivimos de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa. Eso vivimos en ese lado. Ahora, una vez aceptado al Señor, tenemos dos naturalezas. Porque ya hemos recibido al Señor, Dios nos selló con su Espíritu Santo y que nos dice que ya somos participantes de la naturaleza de Dios. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo que vive en nosotros. Vamos a leer. Lo que vemos ahí es muy interesante. Nos dice claramente, primera de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y garantizamos grandísimas promesas, para que por ellos llegaréis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Así que vemos que somos parte de la naturaleza divina ahora. Eso quiere decir, como cristianos, ahora tenemos dos naturalezas. Tenemos el antiguo todavía, pero el nuevo que recibió a través del Señor, sellado por el Espíritu Santo, puedo ahora vivir la vida que Dios tiene para mí, pero no por sí mismo, sino por el Espíritu que vive en mí. Mucha gente está confundida hoy en día, tratan como cristianos de vivir la vida cristiana por su propia cuenta todavía, y no se puede. Un cristiano por su propia cuenta no puede vivir la vida cristiana como Dios quiere. Aunque somos quizás muy sabios, muy inteligentes en la palabra de Dios, va a fracasar. Un día llega al Señor y quizás va a decir, mira todo lo que he hecho. 1 Corintios capítulo 3 nos habla claramente, si no fue hecho en el nombre del Señor y en fundamento que es Jesucristo, va a estar ahí con casi manos vacíos, sí salvo, pero sin obras, porque no omitió o no dejó que el Espíritu Santo obró a través de él o ella. Pero vamos a ver qué más. Al momento de salvar, Dios nos promete todas esas cosas y muchos más.
Son promesas de Dios. Al momento de ser salvos, Él nos da todas esas promesas, también van a ser cumplidos. Primero tenemos aquí abajo, es justificado. Romanos capítulo 3, 21 al 24, nos dice así, vamos a leerlo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué podemos decir ahora? El hombre salvado puede decir que estoy justo delante de Dios ahora, justificado. Pero digo, no puede ser, yo soy un hombre pecaminoso. Yo tengo todavía la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo puede ser un hombre justo delante de Dios? Porque Dios le ha justificado a través del Señor Jesucristo. Y si usted acepta al Señor como su Salvador, eres una persona justa delante del Señor. 100% justificado, 100% santificado. Eso es lo que el Señor, o mejor dicho, el Padre hace a través de su Hijo Jesucristo al momento de aceptar al Señor. Así que puedo decir claramente, con toda confianza, que Dios me ha justificado a través de su justificación que Él hizo por mí, y yo lo acepto, que soy justo y justificado delante del Señor. No, estoy una persona justa delante del Señor, no porque lo que yo hizo, sino porque lo que el Señor hizo a través de su Hijo. Así que vemos eso es una promesa. La otra es nueva criatura. 2 Corintios 5, 17 nos dice que somos una nueva criatura. Nos dice claramente aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todos son hechas nuevas. Ya todo de lo que está en este lado de la cruz, ya pasó, todo perdonado, todo lavado, y nunca jamás Dios lo va a recordar eso de nuevo. Somos una criatura nueva. Otro nos dice que tenemos una relación con Dios ahora. Romanos capítulo 8, 26 y 27 nos habla de una relación que no hemos experimentado antes. Aunque quizás oramos, muchas oraciones que oramos en nuestra vida incrédula es de memoria, o porque padre me dijo, o mis padres me dijeron, o me enseñaron, lo hago quizás de tradición, pero no es una relación verdadera. Hasta que aceptamos al Señor y tenemos una relación verdadera. Romanos 8, 26 al 27 nos dice así. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que ahora tenemos el Espíritu Santo viviendo nosotros, identificado con el Dios omnipotente. Así ahora tenemos una relación verdadera, porque el Espíritu en nosotros hace esa posibilidad con Él. Otro lo que vemos es hijos de Dios. San Juan capítulo 1, 12 nos dice que ahora puedo decir con claridad, con confianza, sin duda, ¿quién soy? Nos dice 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, 13 también, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, aceptando lo que Dios a través de Jesús hizo por nosotros, podemos decir, gracias a Dios, que soy un hijo de Dios. Puedo decirlo sin dudas, porque Dios nos ha hecho eso, a través de aceptarlo. ¿Cuántos de nosotros han dicho a una persona, digamos en el último mes, para no cortarlo mucho, que soy un hijo de Dios? Aunque diciéndolo a su esposa o a su cónyuge o su hijo. O has preguntado a su hijo que estás
ciertamente convencido que tienes a Dios en su corazón. Muchas veces no lo tomamos tan importante, pero es bueno decirlo porque en Romanos nos dice hay que salir por la boca. Tenemos que decirlo, tenemos que compartirlo. Otra promesa es vida eterna. Lo dice ahí en los penúltimos. San Juan 10, versículo 28 y 29, nos habla claramente qué somos ahora. Ahí nos dice en San Juan capítulo 10, 25, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué puedo ahora ver o escuchar la voz de Dios? ¿Porque soy tan sabio? ¿Porque soy tan inteligente? No, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. A través de Él podemos escuchar la voz de Dios, saber la voluntad de Dios. Y ahí nos dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Una promesa que casi Satanás, por sea lo que sea, Satanás no quiere que un cristiano cree. Ahí nos dice claramente que Él nos dio vida eterna. Y esa vida eterna es para siempre. Y nos dice en otras palabras, como yo a veces entiendo, que Dios tiene agarrado la mano de su Hijo un lado, y Jesús tiene el agarrado de la mano de un otro lado, y nos promete que voy a andar juntos con cada uno de mis hijos a través del Espíritu Santo hasta que llega a mi morada en el cielo. No hay vuelta. Una vez pasado la cruz, no hay vuelta otra vez al otro lado de la cruz, porque Dios ha prometido que yo voy a estar con ustedes, asegurándolos, garantizándolos, identificándoles conmigo como a través del Espíritu Santo para que puedan llegar, sin duda. Esa promesa es muy importante. Somos justificados, nueva creación, relación con Dios, hijos de Dios, vida eterna, ya no hay vuelta. Y otro es un lugar en el cielo. Otra promesa más. Vamos a leer poco más adelante aquí. En San Juan capítulo 14, Dios o Jesús estaba hablando con sus discípulos antes de volver al cielo. Y nos dice así, no se turbe vuestros corazones, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué dice aquí? Dios dice, o Jesús dice a sus discípulos, mira, no se contristéis. Yo tengo que ir porque mi plan para mí ha terminado. Yo he hecho todo lo que Dios, mi Padre, quiere de mí. Yo estoy yendo vuelta al cielo, pero yo estoy preparando un lugar allá. Si no fuera así, no hubiera dicho. Es una promesa que es seguro. Como cristianos nacidos de nuevos tenemos un lugar con Dios. Ahí sigue, nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, versículo 3, y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo? Pues podemos saber el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conoces, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Muchas veces, quizás hoy en esa congregación hay gente que están diciendo todavía no sé cómo llegar al cielo. Llega a la cruz, confiese sus pecados, acéptalo que no puedes hacer nada en ti. Recibir al Señor como su Salvador único y Él te da todas esas promesas a través de la fe. Un resumen breve. El hombre es perdido, no pudo reconciliarse. Dios hizo todo eso. El hombre es nacido de nuevo, tiene dos naturalezas. La participación de Dios, que es el Espíritu Santo en nosotros. La naturaleza vieja, que a veces, si no lo cuidamos mucho, toma su lugar y lo dejamos guiarnos. Y eso no es bueno. Pero el Espíritu Santo nos guía en lugar lo que desea Dios. Y tenemos todas esas promesas. Somos justificados,
nueva creación, relación con Dios, hijos de Dios, vida eterna y un lugar en el cielo. El que no tiene al Señor, no tiene morada eterna en el cielo. Pero el que tiene la morada eterna para él. Así todos los cristianos tienen una morada en el cielo. Porque Jesús ha dicho, yo estoy yendo a preparar y voy a volver y voy a llevarles a donde yo estoy. Y quiero que ustedes sean conmigo donde yo estoy para toda eternidad.